Gracias por la invitación, por los aplausos. Esta temática a mí me surge a partir de varios encuentros en relación a escuelas. El primero es un cartel que había y sigue estando en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, que decía: el cerebro va a la escuela. Yo me quedaba muy sorprendido de que, digamos, se planteara de esta manera, porque está muy bien, insisto yo, en que el chico, si va a la escuela, vaya con el cerebro puesto, porque si no, no va a aprender nada. Pero si nosotros pensamos o reducimos al chico al cerebro y lo despojamos de todo lo que ese chico trae en sus bolsillos, en su mochila y en su historia, estamos angostando las posibilidades de comprender lo que está pasando en esa situación de escolarización, que es muy distinta, digamos, algo así como pensar el cerebro en una resonancia magnética o el cerebro de un ratón en un laboratorio, que la complejidad de una situación en el aula o en una escuela. Entonces, por un lado eso, y por otro lado también se nos angostan las posibilidades de intervenir, porque la intervención sobre el cerebro sería como una especie de o medicamentosa o una suerte de entrenamiento o diversos tips que justamente pensar en situaciones complejas apunta a salir del esquema que además resulta un poco bienvenido a veces en las escuelas, pero esto me parece que es algo que tenemos que revisar, porque también en salud mental tenemos un problema muy, muy parecido, o sea que yo estoy hablando desde un lugar que tiene bastantes semejanzas, la salud y la educación, con respecto a ciertas fascinaciones que nos ocurren. Y entonces, claro, es muy cómodo que alguien venga y te diga, bueno, cuando se enoja haga esto, cuando se deja de hablar hace esto, cuando grita hace esto, cuando se escapa del aula hace esto, digamos, ¿no? Como que hubiera una especie de guía que nos facilita un hacer sin pensar demasiado, ¿no? La propuesta aquí es dejar de lado ciertos saberes que se aplican para poder pensar situacionalmente en donde estamos. Y las neurociencias descarrilan en ese punto, no porque no tengan un valor enorme, lo tienen en muchísimos planos, pero descarrilan cuando se convierte en una suerte de retórica explicativa, omni-explicativa, en todos los campos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El psicoanálisis ya pasó por ahí, por eso una crítica que se definía como psicoanalismo, donde definíamos todo lo que pasaba en el mundo por el Edipo y el inconsciente, como si Gorbachev o Reagan o Trump se pudieran explicar, digamos, en términos psicológicos, y esto realmente no es así, sería como una especie de extensión ilícita, ¿no? de un campo al otro, ignorar las diferencias de campos que hay. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, es muy frecuente en las charlas que yo recorro y doy, la frase que podría decir que en cada charla aparece, es algo así como, en mi aula tengo 25 chicos, 25 alumnos y 3 casos o 4 casos, ¿no? Donde esos 4 casos ya son nominados de una manera diferente que alumno, ¿no? Ya no son alumnos. Y ahí viene el problema, porque esto tiene que ver con lo que se denomina actualmente, por lo menos en las charlas que me han invitado últimamente, es como aulas heterogéneas, ¿no? Algo así como antes las aulas eran más homogéneas, después vamos a volver sobre esto. Y la heterogeneidad hace que sea muy difícil de tolerar, digamos, la diferencia. Sea muy difícil manejarse con esa diferencia. Y uno de los atajos para manejarse con la diferencia es la patologización. Y entonces aparecen las etiquetas, circulan, y los neurólogos son bienvenidos en las escuelas, y los psiquiatras, y los medicamentos, y los gabinetes escolares hacen diagnósticos que en vez de ser pedagógicos empiezan a ser diagnósticos psiquiátricos. Esto no pasa acá solamente. Yo estaba charlando con Allen Frances el año pasado en un reportaje que yo le hice, y él me decía, ¿sabes cuál es la principal causa del aumento del síndrome de Asperger en Estados Unidos? No, dice, ¿de dónde sale? De los gabinetes escolares. Porque los gabinetes escolares empiezan desde que incluimos el Asperger dentro del trastorno del espectro autista, empieza a haber chicos con Asperger en todas las escuelas. Entonces, ahí hay un punto muy interesante para seguir pensando, y un desafío para seguir pensando. Las neurociencias descarrilan, por ejemplo, en esta situación. Hay un investigador que es americano, pero creo que es de origen iraní, que se llama Kiskal, que investiga en depresión. Él sostiene que enamorarse está muy bien.
El enamoramiento es muy bueno, pero no más de 6 meses. O sea, si uno está enamorado más allá de 6 meses, incurre en lo que se llamaría un enamoramiento patológico, ¿no? Ahí está la patologización. Se ve entonces que en el enamoramiento se segregan, entre otras cosas, se segregan muchas cosas en el enamoramiento, pero una hormona, que es la oxitocina, se puede conseguir un bloqueante de la oxitocina que, utilizado en forma de spray nasal, permitiría que, llegados los 6 meses, uno se pegue 1 o 2 saques en cada fosa nasal y de esa manera la princesa empezaría a ser vista como una bruja, el príncipe como un sapo, y se terminó la patología, también el enamoramiento, ¿no? Esto que parece gracioso, no sé, por supuesto no se llegó a aplicar, pero es un modo ridículo de pensar las cosas. Acá tenemos otro doctor que dentro de las neurociencias promete alinear los patitos de la gente, ¿no? Entonces, son como caricaturas de lo que no deberíamos, no debería ocurrir. Cuando yo planteo, entonces, que hablemos de infancia, tendremos que hablar de problemas en la infancia y no de la infancia, ¿eh? Por eso lo del cerebro o la escuela se da de patadas con esta idea. ¿Por qué en la infancia? Porque siempre la infancia está sujetada a una situación histórica. La misma definición de infancia es una definición histórica, es una categoría histórica. En el siglo XVII no existía la categoría infancia, no había. Había chicos, pero que tenían apenas algunas diferencias con los adultos y sobre todo, digamos, los que eran ricos, los demás, ni que hablar. Entonces, Badiou define de esta manera lo que se supone que convendría hacer. Él lo describe para los psiquiatras, es un mensaje a los psiquiatras, pero puede aplicarse, me parece, para todos los que trabajamos con chicos. Él dice: la posición ética no renunciará jamás a buscar en esa situación problemática, él dice enfermedad, pero yo creo que está mal utilizado, una posibilidad está entonces inadvertida, aunque esa posibilidad sea ínfima. Lo ético es movilizar para activar esa posibilidad minúscula todos los medios intelectuales y técnicos disponibles. Solo hay ética si el psiquiatra, día tras día, confrontado a las apariencias de lo imposible, no deja de ser un creador de posibilidades. Entonces, dos cosas. Imposibles hay siempre. Si yo tengo un chico que viene a la consulta con una parálisis cerebral, no voy a lograr, por más psicoterapia y medicación que le dé, que se convierta en Messi. Olvidado. Eso no va a pasar, porque hay imposibles. Pero hay muchos imposibles que son constructos nuestros, que nosotros construimos. Mirá ese chico, mirá la familia que tiene, mirá el barrio donde vive, mirá la cara, mirá lo que fuera, digamos. Y debemos pensar que esos imposibles en general están anclados en prejuicios. Y los prejuicios no son mentiras, totalmente. Los prejuicios cargan una enorme dosis de verdad. Las mejores mentiras cargan la mayor dosis de verdad posible, pero descarrilan en cuanto a por dónde hay que encarar las cosas. Entonces, por otro lado, si yo me pienso como psiquiatra, yo no diría nunca que soy un administrador de pastillas, sino que también me pienso en términos de creador de posibilidades, de favorecer la creación de posibilidades. Cuando empezamos con el programa Cuidar Cuidando, que es una creación de posibilidades que hicimos en el hospital, contra todos los prejuicios y contra, imagínense, llevar pacientes locos al zoológico, qué barbaridad. Una anécdota les cuento para que se ubiquen. Un chico muy grave estaba trabajando con un cuidador, Marcelino, con el cuidador de los rinocerontes. Entonces, está ahí parado, orgullosamente vestido con su ropa de cuidador, y vienen un conjunto de chicos de una escuela y mirando a los rinocerontes. Entonces él los mira con cierto aire así canchero y les dice: ¿ustedes saben cómo se llaman estos animales? Entonces los pibes, obviamente, pensando, mira lo que pregunta este bobo, sí, claro, rinocerontes. Entonces él dice: no, se llaman Ruth y Gaspar, ¿no? Entonces quiero decir, él estaba del otro lado, pudiendo acceder a otro nivel de conocimiento y de acercamiento, no en el saber libresco, es un rinoceronte, sino ese rinoceronte o esa rinoceronta. Ahí hay un tema que tiene que ver con la singularidad, ¿eh? Él conocía a esos, los conocía de otra manera. Entonces, eso se pierde con las neurociencias, claramente la singularidad se va al tacho. Hay una novela muy buena que se llama Things, pensamientos, algo más que pensamientos es la traducción, pero el nombre original es Things,
que es una discusión muy larga durante toda la novela entre una profesora de literatura y un psicólogo cognitivista. Es muy buena y ahí se plantea qué es la singularidad, ¿no? Y la singularidad tiene que ver con eso, con Ruth y Gaspar, tiene que ver con que si nosotros ahora nos dijeran que se está incendiando la parte de la entrada del Centro Cultural todos nos asustaríamos y yo podría repartirles a cada uno de ustedes, además de los números del sorteo, un ribotril, por ejemplo, para que no se asusten. Entonces todos tomarían ribotril y en el cerebro de cada uno de ustedes el ribotril, clonazepam, interactuaría con las moléculas de sus neurotransmisores disparados por el miedo. Y los neurotransmisores que se dispararían por el miedo en cada uno de ustedes serían los mismos y el ribotril sería el mismo para todos, de una parte a otra parte. Esto se llama particularidad. Llegamos al nivel de la particularidad. Ahora, ¿cuál es el miedo que en cada uno de ustedes despertaría que hubiera un incendio en el centro cultural? Eso es distinto en cada uno. Eso es la singularidad. Por eso, cuando se hace un tratamiento que solo involucra psicofármacos, estamos llegando solo a ese nivel, al de la particularidad. Son rinocerontes, ¿no? Tenemos miedo, pero no sabemos qué miedo, por qué ese miedo, de dónde sale ese miedo, porque a mí ese miedo y al de al lado otro miedo, ¿no? Entonces, los psicofármacos, las neurociencias, y no digo que los psicofármacos no deban ser utilizados, eso es otra cosa, aparentan traernos una solución sencilla. Y Eco lo dice muy bien, todo problema complejo tiene una solución sencilla, la equivocada, ¿no? Nunca hay una solución sencilla para un problema complejo y nunca hay una causa sencilla para un problema complejo, nunca. Es más, la noción de causa debería ser muy revisada. Estamos en tiempos de lo que se llama, ahora vamos a ver, y ustedes están involucrados, si no lo sepan o no en esto, en lo que se llama el dataísmo, que es algo así como la tiranía de los datos, ¿no? A ver, ¿y qué tal es tal? Y tiene 30.000 seguidores en Instagram, no sabés, tiene 50.000 en Twitter, 1 millón de me gusta. Esa es la tiranía de los datos, ¿no? Los números. Los números aparecen como si fueran desideologizados, como si fueran claros, prístinos, ¿no? Es lo que dice este hombre, dice, deberíamos decir adiós a toda teoría de la conducta humana, desde la lingüística, la sociología, olvidar la taxonomía, la ontología, también la psicología. Dice, ¿quién sabe por qué la gente hace lo que hace? Dice, la cuestión es que lo hace y podemos constatarlo y medirlo con una exactitud sin parangón. Cuando contamos con suficientes datos, los números hablan por sí mismos. Y de esta frase quiero que se acuerden. Para esta perspectiva, la teoría es solo un medio auxiliar que compensa la falta de datos, y si tenemos de suficientes datos, toda teoría y todo relato pasa a ser superfluo. Por ejemplo, un colega y amigo dice, respecto a las consultas clínicas, dice, yo prefiero que no me hablen mucho, dicen las consultas. ¿Por qué? Dice, no, pues si me hablan mucho me confunden el diagnóstico, ¿no? Es decir, acá se trata de podar singularidades para tratar de encajar en casilleros preestablecidos. Es lo que un filósofo, ojalá me gustaría ser filósofo, Hahn dice en su libro Psicopolítica Digital, y lo que yo defino como los ingenieros del alma. Ahora los vamos a visitar, pero antes, esta anécdota, creo que la conté acá el año pasado. Un amigo va a buscar a su hija a la matiné, 13 años, la chica, se encarga de ir a buscar también a la amiga de la hija, que arregla con el padre, la va a buscar 12:30 de la noche, 1 de la mañana, la chica sale, él que prácticamente no la reconoce por todo lo bloqueada que está, no es su nena de su casa, sale pero con cara así como de pocos amigos, entonces le dice, ¿y cómo te fue, Valeria? Dice, no, más o menos, pa. ¿Por qué? Dice, no, dice, me agarré solo a 2. Ah, le dice, ¿no? ¿Y vos? Dice, Jazmín, ¿cómo te fue? No, dice, a mí me fue mejor, sí, me chapé a 4. Ah, dice, pero yo dice, los conozco. No, dice, papá, las boludeces que preguntás. No vamos a pensar que una chica de 13 años le va a contar al padre lo que hizo en su primera salida nocturna. Pero acá me parece que lo más importante es recordar que los números hablan por sí mismos. 2 es más o menos, 4 es bastante bien. No hace falta más, no hay más que contar, no hay más relato, hay números y con eso ya está. Por eso
Este señor educador dice, si no podemos medir lo que es valioso, acabaremos nada más por valorar lo que es medible, ¿no? O sea, todo lo que puede ser traducido en números se puede medir, lo otro no. Tiene que ver, por ejemplo, esto con lo que las pruebas de evaluación de las escuelas, ¿no? Las pruebas esas, Aprender u otras PISA. Hay una visita que hace Michael Moore a la escuela finlandesa, en donde todos los profesores de la escuela, que se considera la mejor educación del mundo y bla, 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 le dicen, no hagan más pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas no sirven para nada. Sirven para calificar escuelas y terminan los chicos estudiando para que las escuelas sean bien calificadas. Es decir, son el mascarón de prueba para que las escuelas sean calificadas. No importa lo que ellos sepan o aprendan. Es una distorsión. No es un mal punto de vista. Dijimos de los ingenieros del alma. Acá tenemos un ejemplar. ¿Y cómo anduvo ese test vocacional? ¿Qué tenemos? ¿Un ingeniero como el padre? Bien, bien, el test. Bien, bueno, Ramiro ya te va a contar, ¿no? Te espero afuera, ma. Bueno, ¿qué te debo? Bueno, del test en sí son 600, pero ya que estaba le hice otras cosas, ¿eh? Había un tema ahí con el Super Show, un ruidito. ¿Vos no notaste nada? No. Le arreglé eso, son 400 más. Y después encontré unos miedos que no eran originales. Se los saqué, le puse los originales, el fracaso, la muerte. Pesos baratos son 200 más. Pero yo te lo traje por el test nomás. Sí, pero ¿sabes qué? Si yo te lo doy así, en un mes me lo traes de nuevo. No, con esto hasta los 30 te olvidás. Además, vos calculá, ¿no? Se te rompe el super yo, eso te termina rompiendo el ello, el yo, le tenés que cambiar los objetivos, la personalidad. Te termina haciendo catarsis por ahí. Vos haceme caso a mí, llévatelo así y mirale de vez en cuando la figura paterna, que anda medio suelta. Puede ser. Son 1200. Ah. ¿Factura vas a necesitar? ¿No? Dame 1100. Débito. Alcanzan a leer lo que dice ahí, ¿no? Crédito. Por suerte los psicólogos no son como los mecánicos. Yo dudaría, no de los psicólogos, de todos, porque todos nos estamos mecanizando, ¿no? Estamos en un momento en donde la cosmovisión predominante viene de la técnica y arma una tecnocracia y un despojamiento de las cualidades, una especie de error de un cartesianismo maniático, y en donde, por ejemplo, aquí podríamos tener, ¿no? Diagnóstico, clasificación, código, contraseña, ¿no? El diagnóstico pasa a ser la contraseña para que tenga servicios. Un especialista, Tony Atwood, en síndrome de Asperger, le pregunta, ¿pero usted qué diagnósticos pone a los chicos? Dice, cuando van a la consulta. Dice, mire, dice, yo no me hago mucho problema por eso. Yo, si síndrome de Asperger, autismo, dice, yo le pongo el diagnóstico que les provee más servicios, ¿no? Con lo cual, el diagnóstico pasa a ser una variable de ajuste. ¿Qué es el diagnóstico? Y es algo muy distinto a la clasificación. La clasificación es algo visible, se basa en ciertos rasgos. Medicina basada en la evidencia. Inquieto, hiperactivo, desatento, agresivo, delira, alucina, digamos, datos. Y con eso arma cuadros descriptivos, que tienen mucha entrada, tienen mucha llegada. Hamlet, cuando veía pasar a Ofelia, que estaba loca, él decía, porque Becker dice, Ofelia juntando flores y cantando pasa, completamente desquiciada, y Hamlet dice, it's madness, o sea, es locura, está loca. But, dice él, there's a method on it, pero hay un método en ella. Yo creo que ese es el primer diagnosticador, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un método, hay una lógica y lógica en ese padecer. En ese padecer cuya lógica no se lee así, digamos, evidente, no es aparente. Es una lógica que se lee entre líneas. Ustedes saben que leer entre líneas en latín se dice interlegere. Interlegere es el origen de la palabra inteligencia. Entonces podríamos decir, si no hacemos un diagnóstico interlegere, si hacemos una clasificación descriptiva, nos basamos en lo aparente, en lo imaginario, diría Lacan, entonces no estamos actuando inteligentemente, ¿no? Porque ahí hay una simplificación, tipo el cerebro va a la escuela.
Fíjense qué distinto es esto que le pasa a Nothomb. Nothomb es una autora de novelas muy simpáticas y muy talentosa. Y su personaje en esta novela es un soldado negro gordo que está en Irak. Y ella se mete en su novela a dialogar con este personaje y él le dice, no se preocupe, no la tomo por una psicóloga, no son psiquiatras lo que falta aquí, he probado con varios. Les hablas durante 3/4 de hora en el más profundo de los silencios y luego te recetan Prozac. Me niego a tragarme eso. No tengo nada contra los psicólogos, solo que los del ejército norteamericano no me convencen. Lo que espero de usted es otra cosa. Deseo existir para usted. ¿Es pretencioso? No lo sé. Si lo es, lo siento. Es lo más auténtico que puedo decirle. Deseo existir para usted. ¿No? Esto es lo que está detrás de cualquier demanda. ¿No? En el hospital, ya que ya leía mi currículum, un chico llamado Marcelo escribió en un grafiti en una pared que decía: en este lugar, se refería al hospital y al servicio de internación, todo encuentro casual es una entrevista. ¿No? O sea, donde lo que se nos perdía era lo casual, el azar, el encuentro, para pasar a quedar formateado, protocolizado como entrevista. ¿No? Entonces, todo lo que lleva a una protocolización y una formalización excesiva termina anulando eso. A ver, para ponerlo en fácil, una protocolización y judicialización del contacto entre los maestros y los alumnos hace que los maestros no puedan cambiarle los pañales a los chicos, que no puedan abrazar a un chico, que no puedan darle un beso a un chico, ¿no? Lo cual apunta a la epidemia de abusos. Pero por otro lado, se nos está perdiendo la posibilidad de tener un vínculo no judicializable, ¿no? Porque entonces ahí, digamos, hay un montón de cosas que ese chico se está perdiendo y que ese maestro se está perdiendo, ¿no? De poder encontrar un modo de contacto con los chicos distinto, más suelto. Pennac dice, usted dice que iba a desarrollar la pasión del fracaso. Pennac es un educador, ¿no? Que escribió Mal de Escuela, creo. ¿Quién lo ayuda a usted? Dice, en mi caso, dice, 4 profesores y mi primer amor. No está mal la asociación entre profesores y amor, aunque no sean las mismas figuras, porque tiene que haber cierto amor. Después vamos a ver a Merlí y su alumno. Todos ellos me dieron la sensación de existir, ¿no? Todos ellos me dieron la sensación de existir. Me permitieron creer que podía tener una existencia fuera de la identidad escolar. Esos profesores se dirigían a mí, por alguna razón vieron en mí algo que parecía interesarles. Y eso me salvó. Deténganse en eso. Vieron en mí algo que parecía interesarles. O sea, no es que estaban solamente pidiéndome que yo me interese en lo que ellos tenían para contarme, sino que se interesaron en mí. No se preocupaban tanto por el desempeño escolar. Y la paradoja es que gracias a eso mismo mi desempeño escolar mejoró mucho. Una chiquita, hija de una colega que le había ido mal en una prueba, dice, mamá, dice, me puso un 1 en geografía, dice. ¿Qué dice? Sí, dice, pero después me felicitó por el cumpleaños, ¿no? Quiero decir, ahí hay otra dimensión que no puede no estar. Pero fíjese cómo llega un chico a mi consultorio, un chico triste, apagado, deprimido, desvalido, llega y dibuja un alien y me dice que se siente como ese alien. ¿Y cómo llega? Con este pedigre: trastorno por déficit atencional de tipo mixto, trastorno oposicionista desafiante. Esta no es mi letra, es la letra de la persona que lo manda. Trastorno explosivo intermitente. Mi letra es un poco mejor. En comorbilidad con trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por tics motores y fónicos, presente colalia, coprolalia, tics simples y complejos, trastorno de Tourette, o Gilles de la Tourette. O sea, 5 clasificaciones que hablan del pibe y yo diría, ningún diagnóstico que diga nada de él, ¿no? Cuyo sufrimiento pasaba por otro lado.
Esto dice, entonces, esta misma autora, Nothomb, dice, no es casual que los humanos lleven nombres en lugar de matrícula, ¿no? Aludiendo al, los psicólogos no somos como los mecánicos. El nombre es la llave de la persona. Es el delicado ruido de su cerradura cuando queremos abrir su puerta. Es la metálica melodía que hace que el don sea posible, ¿no? Retengamos lo del nombre, porque cuando hablemos de genética vamos a ver que el nombre no está en ningún gen. Y sin embargo, ¿cómo importa en la vida de todos nosotros? Este chico, que no lo había leído a Nothomb, hizo ese dibujo. Es un cerebro, el suyo, una cerradura, una llave con un corazón, ¿no? Vamos a ir, entonces, recorrer mínimamente, primero, estos pasitos para llegar a entender por qué tenemos las clasificaciones que tenemos y los dolores de cabeza que tenemos. Primero, ahí dice el consumidor y el ciudadano, los nuevos tiempos y la precocidad, la tecnología y las redes sociales, los roles familiares, la presencia de la retórica, las neurociencias a todo nivel y vapor, y la escuela en medio de ese enjambre, ¿no? Por supuesto que no podemos hacer sociología en 15 minutos, pero vamos a dar un pantallazo con pantallas. Las marcas que se depositan sobre la piel de los chiquitos hoy no son solo las de los arrorroes, los mimos, los olores, las voces. Hay otras cosas que ingresan como sin filtro en la vida de los chicos de hoy, que antes estaban preservados de alguna manera por lo que se llamaba el hogar nido, por ciertas fronteras. Nunca fueron del todo eficaces, pero sí mucho más eficaces que hoy. Yo cuando era chico veía 2 o 3 horas de televisión por día, ciertos programas que yo sabía y esperaba con ganas, no más que eso. Y los veía, y en todo caso los veía por ahí con mi mamá o con mi abuela, digamos, No es que los veía solos todo el tiempo, ¿no? Eso es un cambio sideral. El marketing para niños, que ha desarrollado interesantes estrategias, considera que a partir de cierto momento que el chico ya se puede sentar solo, el lugar cultural al que hay que asignarlo es arriba del changuito del supermercado, desde donde va a empezar a ver la realidad y van a pasar este tipo de cosas. Zazu condoms. Fun, sexy, sick. Apunta a tener presente, ¿no? Que nos estamos comprando un problemita. Y el problemita tiene que ver con el lugar del niño hoy en la sociedad, pero también con el lugar de los adultos, ¿no? Ambas cosas. Cuando yo iba a la playa, había un señor de chico que vendía barquillos. ¿Se acuerdan los barquillos? Y tenía una ruleta. Entonces llegaba y hacía correr la ruleta y de acuerdo al número que vos sacabas ahí te daba tal cantidad de barquillos. Antes de acercarse a donde estaban los padres y los chicos, él entonaba el siguiente canto de guerra. Él decía, lloren chicos, lloren, ¿no? Bueno, ese era, digamos, un precursor del marketing para niños, ¿no? Ahora se llama Pester Factor, el factor pataleta, que está descrito como lograr que la publicidad induzca en el chico una compulsión tan intensa que sea capaz de hacer un escándalo público que avergüence a sus padres y entonces lo tenga que comprar. Y cuando dice, bueno, pero ¿y qué pueden hacer los padres? Y no tienen que pelearse los padres, dejen que nosotros los eduquemos, a los chicos y a los padres, en la sociedad del consumo y del mercado. O sea, abandonen la pretensión de ser ustedes los educadores, dejen que nosotros los eduquemos. Llevado al extremo,
la frase de Margaret Thatcher cuando ella decía: el neoliberalismo, la cuestión para el neoliberalismo no es la economía solamente, la cuestión es el alma, ¿no? Entonces hay que tratar de generar una forma subjetiva acorde con ciertas políticas económicas. Entre otras cosas, esto que termina, digamos, generando un piso frágil sobre el cual se desliza la infancia y los adultos, cuando dice Milton, uno se desliza sobre hielo quebradizo, la única salvación está en la velocidad, y que en la infancia se traduce en precocidad. Este podría ser un ejemplo. Este se llama Desmond Nápoles. Este muchachito, su nombre real es Desmond Naples, tiene Instagram, ha ganado una pequeña legión de admiradores bajo el nombre de Desmond is Amazing, o sea, Desmond es asombroso. 24.000 personas, de esto hace un año y pico, siguen las aventuras de este niño de 10 años que en su web oficial se describe como artista, drag kid, abanderado de la causa lesbiana, gay y trans, joven gay y deslenguado, modelo publicitario, orador, fundador de su propia casa drag, diseñador de modas, muso e ícono. O sea que tiene 10 años y ya está en condiciones de jubilarse, ¿no? Ha hecho un carrerón el tipo. Los juguetes, obviamente, que vehiculizan mucho, no están al margen de todo esto. Y acá tenemos la nueva versión de Barbie, que ya se pegó un saque de esos que decía este hombre. Se desenamoró completamente de Ken, que era bastante pánfilo en general, como ustedes lo recordarán, y se ha lanzado al mundo de los negocios. No confundir, no a trabajar, al mundo de los negocios, que es otra cosa. Con su tablet, su teléfono, su carterita, su pilcha, digamos, ejecutiva. Estos son los modelos que de alguna manera se transmiten, los valores que se transmiten a través de ciertos juguetes. Acá hay un juguete que aún no ha salido, y no creo que salga, que es este modelo de Barbie maestra. No está a la venta. Y ahí ven lo que incluye: programas desfasados, evaluaciones punitivas, carga administrativa excesiva. En fin. Es importante tener en cuenta que el piso de la infancia entonces se mueve, y donde antes había un sujeto obediente, ¿qué vas a hacer cuando seas grande?, organizado por el ideal del yo, nunca antes le iban a decir qué va a hacer cuando sea grande, youtuber, por ejemplo. Eso no existía. Bueno, este futuro ciudadano de hoy está siendo como desplazado por el consumidor, ya no del futuro, sino del presente. Entonces ya no obediente, sino más bien dependiente. ¿Y dónde se ve esto? Claramente en cualquier casa de familia, una noche donde una madre o un padre, no la vieron la de la propaganda esa de las empanadas, que todos vienen como encandilados así, eso no pasa. En general, las madres, los padres llaman a cenar y los chicos están en todos los niveles sociales, en su tablet, en su computadora, en su telefonito, en su netbook, y anda a arrancarlos de ahí, ¿no? Anda a sacarlos de ahí. Es como si le sacaras un órgano sin anestesia. Empiezan a gritar como marranos. Y a lo sumo lográs que vuelvan a la mesa con cara de traste, como las nenas de mi amigo. Y bueno, y ponen la cara, comen y se van corriendo de vuelta. Bueno, todo eso tiene que ver con esta imposibilidad de filtro. En todo caso, ante eso hay que pensar que se puede hacer, pero no negarlo. Por eso está la presencia de las pantallas, para ponerles un nombre colectivo. Y acá tenemos a un chiquito cuya foto saqué yo en Alemania hace un par de años, con mucho miedo porque no sabía dónde estaba el musulmán padre y marido. Y esta señora, toda vestida de negro, con burka y demás, llevaba un musulmancito pequeño de 8 meses en su carrito, y eso que brilla ahí es una tablet, que obviamente no relataba las aventuras o desventuras de Mahoma o las bondades de Alá, sino jueguitos y cosas que tenían que ver con el consumo y el entretenimiento. Entonces, quiero decir, este chiquito desde el vamos va a estar marcado por esta dicotomía entre la tradición, ¿no?,
es lo que pasa en los suburbios, después cuando estallan los suburbios franceses, por ejemplo, porque los chicos se sienten consumidores de segunda clase. Acá tenemos, Nick no me gusta mucho, pero está bueno, ¿no? Antes las primeras palabras podían ser papá o mamá y ahora es up, ¿no? Antes de pensar qué es lo que pasa con los niños y las pantallas, deberíamos pensar qué pasa con los adultos, nosotros. Yo estuve el otro día en una cena una especie de despedida de soltero de un amigo periodista y estaba con varios amigos periodistas de él. El nivel de locura con respecto al Twitter, al Instagram, el estar todo el tiempo es impresionante, pero es su laburo, no pueden no estar pendientes de eso. Veamos lo que pasa. In today's modern world, you can watch what you're doing, or you can watch where you're going, but you can't do both. And now, you don't have to, thanks to Guiding Hands. At Guiding Hands, we understand how important it is to stay connected when you're on the go. Simply request a guiding hand, and within seconds, we'll be at your side, ready to guide you to your destination. Let us navigate your world, so you can navigate the web. Your guiding hand will take care of all the pesky distractions that once forced you to look up. We look out for you, so you can keep an eye on the things that matter most. Enjoy the security that comes in knowing you are finally, truly connected. You'll never have to look up again. Ever. That's a promise. Guiding Hands. We got this. No estamos tan lejos, ¿no? No tan lejos. Es algo a tener muy en cuenta porque después viene insólitamente este tipo de respuestas. Es una protesta de los chicos que no quieren que sus padres estén mirando los celulares todo el tiempo. Ich wünsche mir, dass nach der Demo viele Leute darauf achten, dass sie nicht mehr so viel aufs Handy gucken. Die Eltern machen das Handy aus. No hay acá todavía esas protestas, pero no está mal pensar que hay una sensibilidad también en esta cuestión. Marlene Walsh dice que leerle un cuento a un niño es tiempo donado. Y yo diría que darle una tablet a un niño, o lo que fuera, es pedirle que nos done tiempo, ¿no? O sea, cuando yo le decía esto, una periodista me decía, y cuando yo le encajo la tablet a mi hija para que me deje pintarme las uñas tranquila, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y le estás pidiendo que te done tiempo. Hay una inversión, porque todos queremos tiempo, cada vez más tiempo, nunca nos va a alcanzar igual. Y ahí viene el problema, yo diría, y como en una charla que dimos hace poco, el problema no es la tablet o las pantallas, el problema es el tiempo. Es cómo nos manejamos con nuestros tiempos, qué es lo que esperamos de nuestros tiempos. Todo esto viene de la mano también de cambio de roles familiares, ¿no? Esto era una serie que yo veía de pequeño que se llamaba Papá lo sabe todo, ¿no? Este señor Robert Young resolvía casi todos los problemas que se le presentaban porque sabía. En cambio, el padre del ficcional de hoy, Homero, cuando lo llevan, la familia va a una terapia familiar, todos les pide la terapeuta que dibujen y todos dibujan. Entonces, ¿cuál es el principal problema de la familia? Les dice ella, dibújenlo. Entonces todos empiezan a dibujarlo Homero. March lo dibuja Homero, Bart lo dibuja Homero, Lisa lo dibuja Homero, Maggie lo dibuja Homero. Y cuando llega a Homero, él también se está dibujando a él mismo, ¿no? Como el principal problema de la familia, lejos del lugar de saber. Pero la mamá
La March. Esta era otra serie que se llamaba Pero es mamá quien manda, ¿no? Situación que yo creo que no se da prioritariamente en las familias de hoy, ¿no? Más que mando es una súplica. Ya Mafalda lo había adelantado, ¿no? Pensar que esta buena gente, antes de educarnos a nosotros, no educó nunca a nadie, por lo menos con cierta amabilidad. El otro punto a considerar es el lugar del cerebro como la retórica del cerebro. Todo es el cerebro y las neurociencias, y como os decía, ellos dicen, los más serios dentro de las neurociencias, dicen que la retórica de las neurociencias es cientificismo. Acá tenemos al responsable del sistema, es como el responsable ético del sistema de investigación francesa, que va a contar algo que yo viví personalmente. Yo cuando hice la residencia en el Niños, había una serie de chicos que después se podrían llamar, como ahora, tipo ADD o TDAH, que eran inquietos, hiperactivos, desatentos. Bueno. Entonces, les hacían un electroencefalograma y varios de ellos se veía que había como ciertos dibujitos raros en el electroencefalograma. A esos trazados se los trató de sistematizar y se vio que se les dio el nombre de ipsarritmia. Ipsarritmia, disfunción cerebral mínima, cuya manifestación electroencefalográfica es la ipsarritmia. Ya tenemos la solución. Tenemos el problema, el órgano, la causa y la solución. Todo esto, así como decir que le faltan neurotransmisores en la cabeza a los chicos, es una versión científica de que le falta un caramelo en el frasco, digamos, más o menos es así. Con el tiempo, al mejorar los aparatos de electroencefalograma, quedó evidenciado de que esa ipsarritmia era un defecto de técnica, que los pibes no tenían nada en el cerebro. Pero ahí quedó, y este señor recuerda esa anécdota. Et qui donnait un certain nombre de résultats, et qui n'ont pas fait grand bruit, à part chez les spécialistes. Pourquoi? Parce que ça reposait sur des enregistrements d'électroencéphalogrammes. Donc ça donne des tracés bizarres, et c'est ces tracés dont l'interprétation dit que, c'est assez abstrait. Et puis depuis quelques années, les mêmes expériences ont été faites en imagerie. D'un seul coup, on voit des régions en couleur qui s'allument. Et là, d'un seul coup, tout le monde a l'impression de comprendre. Et donc, il y a dans je ne crois que ce que je vois, il y a quand je vois, je suis sûr que c'est la totalité de la réalité qui s'est révélée à moi. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ces régions qu'on mesure, ce qui est mesuré, c'est quelque chose de très intéressant, qui est la consommation de sucre ou la consommation d'énergie par certaines régions. Ça ne veut pas dire que les autres régions qui n'ont pas augmenté leur consommation ne sont pas en train de faire quelque chose. C'est simplement que là, il y a plus de consommation d'énergie. Donc il y a toujours un très grand risque de cristalliser à un moment la connaissance, comme si, voilà, on savait que, alors qu'on a ouvert quelques portes. ¿Vieron lo que dice, no? Es como el riesgo es cristalizar, creer que ahí, porque en esa zona hay un poquito más de consumo de glucosa, es pensar el resto del cerebro que no hace nada. Y por otro lado, digamos, eso pareciera como que enfoca la causa y entonces parece que sabemos, ¿no? Y simplemente estamos abriendo una puerta que nos permitiría avanzar, quizás sin saturar de significación los hallazgos, un poco más lentamente a ver qué zonas del cerebro están involucradas, que en general nunca es una zona, es todo el cerebro. Por eso, esas representaciones, tipo las resonancias magnéticas y los SPEC y todo eso, les vale esto que dice Magritte cuando pinta este cuadro y le pone, esto no es una pipa. Pero ¿por qué no es una pipa? Sí, parece una pipa, sí, pero no es una pipa, es un dibujo de una pipa. La pipa está en otro lado. Las representaciones, son estudios. El cerebro está en otro lado, digamos. No es lo que se ve, no es, en todo caso, es una forma de traducción, de transposición de lo que se ve. Pero no es lo que se ve, no es la cosa en sí. El otro elemento es este cuadro de Magritte se llama también clarividencia, porque el pintor está pintando lo que ve que va a salir del huevo. O sea, él ya ve cuál va a ser el ave que salga del huevo. Entonces la pinta. Ya lo sabe. Es como un horóscopo. Su hijo padece de esto y lo va a padecer toda la vida y bla, 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 y va a tener que tomar medicación, toda una especie de cronología donde ya tiene la vida encaminada a través de una etiqueta. Porque entonces aparecen frases como, porque mi hijo es ADD, mi hijo es autista.
Y en realidad, tanto la ADD como el autismo, como el oposicionismo, son síntomas que los padecen los chicos. No son los síntomas los chicos. Los chicos padecen síntomas, como los adultos. Entonces, por eso dice Matías, soy una persona, no me pongas etiqueta. Fíjense, este contrapunto, la Comisión Europea asignó ayer casi 700 millones de dólares a un proyecto que intentará trazar el mapa más detallado jamás logrado del cerebro. La Nación, enero de 2013. Y Peter Pan, que dice, no sé si habrás visto el mapa de una mente, dice, a veces los médicos dibujan mapas de otras partes de ti, pero no es tan fácil trazar el mapa de la mente de un niño, que no solo es confusa, sino que gira sin cesar, ¿no? Quiero decir, no es una cosa, no es un ente, es un ser vivo. Por ende, no vamos a poder fijarlo en un mapa. En todo caso, el mapa podrá darnos algún tipo de orientación, pero nada más. Y esto tiene que ver con, por eso decía lo del huevo, con el lugar que se le dé a la biología. Ustedes se acuerdan que había un diagnóstico que sigue estando, pero que no debería estar, que se llama trastorno generalizado del desarrollo, ¿no? TGD no especificado, deben haber visto varios. Un nombre horrible, espantoso, que permitía meter a un montón de chicos ahí, generalmente chicos con retraso madurativo, o con psicosis. Los seres humanos no somos seres de desarrollo. Necesitamos del desarrollo, pero no somos seres del desarrollo. Por ejemplo, a lo largo de la historia, nosotros fuimos, de la prehistoria, fueron sobreviviendo aquellos que tenían ciertos rasgos físicos que les permitieron sobrevivir mejor. Por ejemplo, quienes tenían el oído fonemático, que eran mutaciones al azar, quienes tenían el pulgar oponible, quienes tenían la laringe que permitía sonidos. A lo largo de la historia, la especie humana fue modificando su biología, ¿no? Y fueron sobreviviendo quienes tenían una biología más apta para sobrevivir. Entonces la historia es la causa de la biología humana. No es la biología la causa de la historia humana, ¿no? El trabajo, dice Marx, hizo al hombre. El lenguaje hizo al hombre. Entonces, no es que la biología es una dimensión determinante, última y absoluta. Eso vale para las situaciones de cada uno de los chicos de hoy. La biología no es la determinante última, aunque por supuesto influye y tiene su lugar, pero solo eso. Pero además, la biología es entendida en términos de desarrollo, como si yo fuera, bueno, acá tengo un poroto, lo riego, crece la planta. Si yo veo en el genoma del poroto, el código genético del poroto, estaba todo lo que la planta va a hacer. Necesitaba agua, tierra, cuidado. Un tigrecito, bebé, en sus genes tiene todo lo que va a hacer el ejemplar adulto. Solo tiene que crecer, desarrollarse. Un chico que no habla, ¿tiene que desarrollar el lenguaje? Digamos, si fuera así, sería porque el lenguaje está en algún gen y debe desarrollarse. Pero el lenguaje no está en ningún gen. El lenguaje no se desarrolla ni se desenrolla. El lenguaje se apropia, porque está afuera. Entonces, no es lo mismo pensar que un chico tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje que pensar que un chico tiene dificultades para apropiarse de la lengua materna, de la lengua que hablan en su lugar donde nace. En ese proceso de apropiación no influyen solamente los genes, influyen el entorno, los modos en que también se apropian de él. Es lo que se llama, bueno, a esto se le llamaría, digamos, no desarrollo sino devenir. Por eso decía el nombre propio. ¿Hay algún gen en el que esté el nombre propio? No. Pero el nombre propio nos marca, nos condiciona, nos hace, pero muchísimo en la vida, por supuesto que sí, y no viene de los genes. Si yo tengo dos mellizos gemelos univitelinos idénticos, vamos a Pablito y Jaimito. Pablito y Jaimito nacen idénticos, y yo estudio lo que se llama las marcas genéticas, quiero decir, dentro de que tienen los dos la misma estructura genética, veo qué zonas de ese
de ese genoma están activadas en cada uno de ellos. Y cuando nacen, el 99% coincide. A los 3 años, resultó que Pablito es el preferido de mamá. Y a Jaimito, que era un poco más flaquito y qué sé yo, en medio tristón, lo dejaron un poco de lado. Entonces, las marcas genéticas, o sea, qué zonas de ese genoma de Pablito, a diferencia del de Jaimito, se activaron, van a ser distintas. Y van a coincidir a lo mejor en un 95, un 90, un 80, un 75% a medida que va creciendo y la vida va marcándolos. Esas activaciones tienen que ver con que un gen se activa y produce una enzima que a su vez produce una proteína que a su vez, por ejemplo, produce un neurotransmisor. Entonces, los neurotransmisores en el cerebro de Pablito van a ser muy distintos a los neurotransmisores del cerebro de Juanito, pese a que los dos tienen exactamente los mismos genes. Entonces, no es un problema genético, es un problema epigenético. Es lo que llama Kornblit la humanización del genoma. El genoma humano se humaniza. El bebé humano, dice Manzano, que es un investigador, nace programado. Es el único que nace programado para ser reprogramado, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no podría aprender. Porque tiene la fragilidad enorme de no estar totalmente codificado y la maravillosa posibilidad justamente de reprogramarse a sí mismo, de ser reprogramado por la cultura que lo recibe. Esa es la diferencia que tenemos con todas las otras especies que pueblan la Tierra. La escuela, en todo este bailongo, quedó entonces ubicada, como dice Paula Sibilia, como una máquina anticuada, ¿no? Si fuera una máquina, dice, sería una máquina anticuada. Antes teníamos alumnos y ahora tenemos consumidores y clientes en las escuelas. El consumidor se organiza de otra manera que el alumno futuro ciudadano, porque el futuro ciudadano se formaba en un contexto disciplinario, donde estaba la familia, donde venía la escuela, donde había respeto, donde había obediencia, donde el objetivo era integrarse a una nación, donde el objetivo era formarse a través de la razón, de un saber estructurado y pensando en el futuro. La subjetividad del cliente o del consumidor se forma en una experiencia mediática y mercantil que pretende integrarse a un mercado, no a una nación, que pretende capacitarse e informarse, no formarse, que la razón pasa a ser una opinión más y que es básicamente un consumidor que no compra, lo que podría decirse que no atiende, ¿no? Y que está centrado en el presente y no en el futuro. Ahora, ¿cómo hacen los maestros entonces? Porque los maestros de antes, vamos a ver, los maestros de antes, yo puedo recordar acá muchos de mis maestros profesores. Vistos con ojos de hoy, la mayor parte podría decirse que eran bastante quesos. ¿En qué sentido? Si yo los comparara con maestros que veo hoy, en general me parece que los maestros de hoy están más formados, tienen, digamos, mucho más elementos, más plasticidad. Los otros eran más rígidos, más esquemáticos, más reiterativos, pero más respetados. Qué paradoja, ¿no? Más respetados. ¿Por qué? ¿Eran más respetados por ellos? Yo creo que no, que el respeto tiene que ver con la investidura. Y la investidura es algo que se recibe. Yo tengo cierta investidura, han leído mi currículum, ¿no? Ustedes me escuchan. Claro, si yo empezara a decir pavadas, dejarían de escucharme o se irían. Debo sostener con mi saber esa investidura. Los maestros de hoy parten del lugar de que no tienen esa investidura. ¿Quién se la daba, la investidura, al maestro de antes? Se la daba básicamente, en mi opinión, el hecho de que el maestro de la escuela pública y la escuela pública eran los que garantizaban el pasaje entre el hijo del inmigrante o del migrante interno y algo así como mi hijo el doctor. El maestro era el que podía facilitar que mi hijo tenga una vida mejor que la mía, que aprenda más, que se integre más, que sea mejor persona de alguna manera. Entonces, fíjense la enorme responsabilidad y el enorme valor que tenía el lugar del maestro y de la escuela pública
hace 40, 50 años atrás. Eso ahora no es así, no funciona así. Los chicos de hoy y los padres de hoy no creen que la escuela sea la que les vaya a dar. La escuela pública, fíjense lo maltratada que fue por Macri, le pueda dar ese ascenso social, esa posibilidad de una vida mejor. Entonces empiezan a aparecer primero desdén, desinterés, y segundo, interés por algunas otras cosas. Por ejemplo, una maestra me decía, no sabés, dice yo, les doy a leer a los chicos y no leen nada en castellano, pero curiosamente leen bastante en inglés. ¿Y por qué leen inglés y no en castellano? Y porque el inglés es el garante del ascenso social. Entonces ahí el inglés los va a salvar. De alguna manera ahí aparece, digamos, todo el circuito que, digamos, nutre la investidura del maestro. Yo digo, a ver si la tengo por acá. Ah, no, la saqué, porque me da vergüenza esa foto. Hay una foto, después se la voy a mostrar, de la duquesa de Alba, que se parece a esa señora. Vestida como ridículamente, pero con los comentarios son todos maravillosos, porque ella tiene investidura, no le entra una bala a esa señora. Entonces, Tonucci, yo tengo un paciente que decía, Juan, la escuela educa muy bien, dice, para la escuela, ¿no? Entonces Tonucci decía, ¿cómo se puede hacer para desarmar ese divorcio entre la escuela y la vida? Y entonces él cuenta que cuando era chico iba a la escuela rural en Italia y que la maestra le decía a todos los chicos, cuando entren, saquen todo lo que tengan en el bolsillo y pónganlo arriba de la mesa. Después de eso empezaban las clases, ¿no? Entonces, él decía, qué error, porque las clases deberían haber empezado por lo que teníamos en los bolsillos, que era lo que nos interesaba. Y justamente Michael Moore, en la película esta que les cuento, Where to Invade Next, él va caminando por la escuela y ve a un chico subido a un árbol frente a un aula. Entonces le dice a la maestra, ¿este alumno suyo? Sí. ¿Y qué está haciendo ahí? Y está subiendo al árbol. ¿Y por qué no le dice que venga? No, dice, todavía no. ¿Por qué no? Porque cuando él venga, primero que haga su experiencia, que se suba al árbol, después cuando vuelva, vamos a poder hablar de botánica, vamos a poder hablar de biología, vamos a poder hablar de climatología, del suelo, de la ley de gravedad, de todas esas cosas que él está explorando mientras se sube al árbol. Quiero decir, ese sería como el modo de no divorciar escuela y vida, digamos. Tonucci, habría que pensar ahora qué es lo que traen los chicos en los bolsillos, ¿no? Son celulares en general. Tendríamos que pensar qué hacemos con eso. Este es Tonucci, que dice, necesitamos una escuela para los últimos, no para los buenos, ¿no? Y pensar cómo la escuela pasó de ser una entidad que oprime a una entidad que aburre, ¿no? ¿Cuánto de la opresión mantenía el interés? Por temor no lo sabemos, pero sin duda que algo de eso se perdió y la escuela ahora, lejos de oprimir, aburre. Y ese es el problema. El camino no pasa solamente por esto, que sería algo así como reformatear a cada chico. Eso sería lo que se ha planteado como la discusión entre la integración escolar y la inclusión escolar. La integración escolar sería, esquemáticamente hablando, la transformación del chico en alumno. Y la inclusión escolar sería la transformación de la escuela en un lugar que aloje la diversidad, ¿no? Que es distinto. Porque si no pasa lo que dice Felipe, cuando empiezan las clases, me agarra esa misma cosa acá, decir, si fuera un psicoanalista, ¿podría un psicoanalista sacarme la angustia de volver al colegio? ¿Conseguiría un psicoanalista que yo, Felipe, fuera a la escuela contento y feliz? ¿Lograría un psicoanalista transformarme en un ser tan repugnante? ¿No? Este otro le dice al padre con buenas razones, dice, no olvidemos que el boletín es parcial y exitista, nada dice ahí sobre mi crecimiento espiritual y mi enorme capacidad lúdica, ¿no? Entonces, hay intervenciones alternativas. Por ejemplo, Rita, ¿vieron Rita? Es una ficción, pero Rita recibe, en su aula donde tiene 20 alumnos, recibe 3 casos. Y entonces los casos se le van del aula, no le dan bola, se van. ¿A dónde se van? Rita los sigue y se van al sótano. ¿Qué hace Rita?
podría medicarlos, echarlos, retarlos. Lo que hace es pedir un préstamo y transforma el sótano en un living. Y entonces arma un espacio en el sótano donde se dan clases, donde se puede estar, donde hay profesores que pueden hablar con los chicos de las materias. Y entonces ya no se le escapó del aula, ya no se fue del único lugar donde tenía que estar. El otro día estuve en una escuela en Campana, que tiene, creo que el método es Montessori, pero no sé si hablará Montessori de esto, pero lo que a mí me llamó la atención es que en el piso había 6 aulas, más o menos para 15, 20 chicos cada aula. Las aulas no estaban compartimentadas, las aulas no tenían puertas. Se acabó el problema de se me escapó el chico del aula, guardias a él, ¿no? No se escapó del aula, se fue al aula de al lado, se fue a la otra aula. Los pibes podían circular. Fíjense qué concepción diferente sería, ¿no? Entre el encierro para que aprenda, lea letra con sangre entra, o alguna cosa más, digamos, libre, fluida, de alguna manera. Hay un profesor de historia que descubre que un alumno en la prueba se está copiando y le saca el machete. Entonces el pibe dice, bueno, estoy frito, qué sé yo, tendré un 1. Y el profesor de historia, que no consultó a ningún neurocientífico para esto, dice que no. Dice, bueno, mira el machete y ve que el machete está muy bien hecho. Entonces les dice, vamos a tomar la prueba de historia de nuevo. La semana que viene, ustedes van a venir a dar la prueba. Cada uno de ustedes va a hacer un machete. Yo voy a poner nota a la prueba y al machete. La nota final va a ser la nota resultante de evaluar el machete que han hecho con la prueba que han hecho. Quiero decir, es otra manera, ¿no?, de pensar cómo encarar un problema. Después lo vamos a ver a Merlí con Pau, cuando Merlí le miente al director y lo que le dice Merlí es, vos mentís muy bien, ¿no? En vez de decirle, sos un mentiroso de miércoles, le dice, vos mentís muy bien. Y las escuelas de Escobar tienen que ver con un... se reunieron, yo fui invitado a una reunión donde había varias escuelas donde tenían que ver cómo resolvían situaciones problemáticas, entonces trajeron 4 situaciones problemáticas escritas en un papel. Cada situación problemática fue entregada a 2 grupos de docentes, de más o menos 6 docentes, que tenían que representar la situación problemática como en un teatrito, como un aula, una especie de escenario, y encontrar una solución a esa situación problemática. Entonces teníamos 4 situaciones problemáticas, 8 soluciones, ¿no?, representadas en distintos escenarios por grupos de docentes. Una manera bastante creativa que se parece mucho a lo que pasó, vieron esa película, si no la vieron la pueden ver, que se llama Bang Bang, ¿estás muerto? Es una película sobre una universidad norteamericana, una escuela, esperen que a ver si la puedo mostrar. Dale, que va. Así la adelanto y después vamos a Merlí. Acá. Unos chicos que eran maltratados, se sentían como mal y se iban como replegando y ponían cara hosca y entonces el profesor, un profesor de teatro, se da cuenta de que uno de los pibes ha comprado balas, cartuchos. Entonces se preocupa. Y de repente, en una clase, un chico, uno de esos son 2, escribe en el pizarrón, todos en esta clase son carne muerta. O sea, no dice los voy a matar a todos, dice son carne muerta, o sea, son carne, no son personas. Por eso los puedo matar. Entonces, el profesor los agarra
y arma una obra de teatro. En esa obra de teatro lo pone a este que parecía el más hosco como protagonista. Y el protagonista lo que tiene que hacer es matarlos a todos en la obra. Entonces los mata a todos. Y en la escena final de la obra, todos los muertos se levantan y le recriminan. ¿Por qué me mataste si yo era tu amigo? ¿Por qué me mataste si yo era tu compañero? ¿Por qué me mataste si yo era tu novia? ¿Por qué me mataste si yo era tu profesor de educación física? Entonces el pibe, en la obra, dice, yo los quería matar, pero no quería que estuvieran muertos. Quiero decir, él ahí logra disociar el odio del pasaje al acto. El odio es inevitable, no lo podemos suprimir. Si alguien odia, odia. El problema es, ¿qué hace con ese odio? Entonces, este profesor le abrió un escenario para que ese odio sea canalizado en ese escenario y no en la realidad. Como podría decirse, si tenemos pibes que se cagan a trompadas, y bueno, ¿por qué no organizamos un campeonato de boxeo? En vez de dejar que se maten a golpes. Y ponemos reglas. Y entonces hacemos un deporte de eso. Simplemente les voy a mostrar dos anécdotas, porque de todo esto, para que podamos charlar un ratito, de todo esto surgen un montón de clasificaciones inconsistentes, muy cuestionables. El ADD, la transformación del autismo en espectro autista, el oposicionismo desafiante, la bipolaridad, la dislexia. Les voy a mostrar 2 o 3 videos que apuntan a tratar como de deconstruir esos cuadros y esas intervenciones. Por lo pronto, me gusta mucho este. No estoy tomando drogas. Sí, claro, eso nos dicen todos. Después ven los resultados. Estos son conejillos de indias corriendo como idiotas. Ahora les daremos un poco de focusín. ¡Oh! ¡Es asombroso! Observen esto. El sueño del maestro. ¿Se convierten en sus esclavos? Sí, pero no se trata de esclavitud. Se trata de ayudarles a concentrarse. Esta píldora reduce los alborotos en un 40%. Y un 60% de malas palabras. Lo único que lo supera es hacer ejercicio. ¿Medicamentos? Una pequeña ayuda para que seas un niño bueno. Oye, no quiero drogas. ¡Claro que sí! Todas tus estrellas favoritas las han usado. Brett Butler, Tim Allen, ¿Tommy Lee? Andy Dick. Solo está presumiendo. Sí, yo soy talla 4. Papá, acepto que tengo problemas, pero las drogas no son la respuesta. ¡Pequeño demonio! Solo pensé. Lo mejor del asunto es cuando dice, papá, yo no quiero drogas. ¿Por qué no? Dice, si todos las usan, ¿no? Acá tenemos la cuantificación, ¿no? Acá dice, se distrae fácilmente, tiene escasa atención, nada, poco, bastante, mucho. Esto es lo que yo llamo un masomenómetro. Es la escala de Conners, que Conners había detallado cómo debía utilizarse solamente en la clínica y se empezó a utilizar de cualquier manera, en cualquier lado. Pero esto que nada, poco, bastante, mucho, tiene mucho, fácilmente, escasa atención, que obviamente tiene un montón de variables, cuando ya lo transformé en un número, cuando ya tengo el número 32, que me dice que por debajo de 35 no, pero por arriba de 35 sí puede ser ADD, ya me olvidé de todo esto y tengo un número, una evidencia, ¿no? Una evidencia que es fruta, pero una evidencia al fin. Entonces, vamos a ver lo que hace Merli con este tema, porque hay un chico que se llama Pau, que lo deben haber visto ustedes, que es uno de sus alumnos, que le ha mentido al director que aparece ahí, a Eugeni, que es ese que está ahí sentado, le ha dicho que su abuela se enfermó. Y entonces, para excusarse, Eugeni llama a la casa y se da cuenta que lo atiende la abuela, que no tiene nada que ver. Entonces pasa esto, en 2 fases. Se lee. S'ho passen molt malament. Hosti, em foto una mal d'esquena, tu. Si va, no et fa res mirar-me a veure què tinc. Ja que ets expert a diagnosticar malalties, com has fet amb el Pau Vilaseca, segur que em sabràs dir si tinc algun problema a la columna. Tens raó, Merli, tens raó, no sóc metge.
Només he pensat que pels símptomes que té el Pau pot tenir TDAH. Aquest trastorn és un invent de les farmacèutiques per enriquir-se. Sort que les farmacèutiques no van conèixer mai en Picasso, si no, no hauria pintat una merda. Merlí, home, sisplau. Perdona, però el TDAH és una realitat. El meu fill l'han diagnosticat fa poc. És un retard que pateix el cervell al procés de maduració. Sí, Mireia, sí, ja sé que hi ha psicòlegs que sostenen que el TDAH té una entitat clínica. Jo només em baso en opinions de psiquiatres que ho posen en dubte. Però m'estàs negant que al meu fill li costa concentrar-se i que és impulsiu. No, no ho nego, això. Només dic que potser no cal posar-li nom de trastorn. És que el sistema ens ha fet creure que hem d'acabar tots estudiant a Harvard, collons, si no som uns fracassats. Tampoc és això, home. Sí que és això, sí que és això. No aproves, estàs malalt. No estàs quiet a classe, estàs malalt. No hem pensat que potser el sistema educatiu ha fracassat? Hem de tenir els nens lligats a la cadira en unes èpoques en què reben estímuls per totes bandes? Si és que jo penso el mateix, Merlí, l'únic que he fet és trucar a la família del Pau perquè un especialista el pugui ajudar. Si és que només vull el millor per ell. Per això m'ha estranyat que l'etiquetis sent tan creativa. Per què no organitzes un concurs d'aquests teus pel Pau Vilaseca? Un concurso de escritura. Y acá está Pau. No, què va, té, Pau, això és per tu. Les aventures de Tom Sawyer. Aquests que et volen enviar al psicòleg dirien que el Tom Sawyer té TDAH, però no, i tu tampoc. Mira, Pau, aquest sistema educatiu ha fracassat amb tu i ara aquest mateix sistema et vol castigar per dir mentides a l'Eugeni, però he tingut una idea, seu. Ah, sí? Sí, mira, escriu una novel·la. Què? Tu tens molta imaginació, menteixes molt bé. Vull que escriguis un capítol de novel·la cada setmana, ni que sigui mitja pàgina. Inventa't una història i un protagonista. No ho sé. Sí, home, sí, ets capaç d'inventar històries, Pau. És un talent espontani que tens. Puc ser prota? Clar que sí. Cada setmana li entregaràs a l'Eugeni un capítol de la novel·la. Això sí, sense faltes. Val? Val. Ella es pensarà que per tu això és un càstig, però en realitat estaràs enganyant el sistema, Pau. Tinc ganes de fer batxillerat. Ah, sí? Per què? Perquè sí tindré de profe. Bueno, ahí ven, mientes muy bien y él le enrosca a la víbora diciéndole, tenés que escribir todos los días un capítulo, media página, pero sin faltas de ortografía, ¿no? Es por dónde lo lleva. No es, sos un mentiroso de miércoles, te vamos a castigar. Esto no quiere decir que ahora deberíamos hacer que todos los profesores evalúen los machetes o que todos los chicos deberían escribir novelas. No. Justamente lo que surge en estas situaciones es porque surgió de pensar lo que pasaba ahí, no de transportar recetas, ni tips, ni estrategias prefabricadas. Uno tiene que tener un arsenal de estrategias en la cabeza, pero aplicarlas de acuerdo a la situación, irlas imaginando, irlas pensando, dándose posibilidad de pensar, pero no aplicarlas meramente, ¿no? Tuc, 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 tuc. Sino, bueno, vamos a ver cómo va con esto, esta situación, este chico, este problema. Para que vean la otra epidemia que es el autismo, yo solamente quería mostrarles esto de que cada 20 minutos un chico se diagnostica con autismo. Es un cartel que estaba en un aeropuerto, lo cual a mí me hizo suponer que raro, ¿no? Un cartel en un aeropuerto, ¿a qué se debe que un cartel en un aeropuerto de autismo? ¿Cuál es la idea de como yo, no sé, la constipación? Vamos a poner carteles, uno de cada 3 mujeres es constipada y ponemos carteles, salvo que yo quiera vender laxantes. Entonces, ¿qué quieren vender? Quieren vender que el autismo es una epidemia. Eso es lo que dice un analista del discurso de esta organización. ¿Por qué? Y porque si es una epidemia, entonces hay que actuar rápido, sin pensar demasiado, poniendo plata, personal, etcétera, etcétera, etcétera. No pensemos demasiado, hay que actuar. Acá tenemos la anécdota que les quería mostrar de anteúltima, que es la del papá del chico de Atypical, que es ese joven que está acá, que está ahí, que fue autista, pero la madre sigue pensando que el pibe siguió siendo autista toda la vida. El pibe ahora lo que quiere es conquistar una novia. Entonces el padre le dice que está muy contento, que está hablando con la terapeuta y que lo ve mucho mejor. Y está en el grupo de de madres
con una terapeuta, y fíjense lo que le dice. Terapeuta y sentí que él mejoraba. Ay, siento interrumpirte de nuevo, pero no hay mejoría en el autismo. Es una condición neurológica, no una enfermedad que se cura. Esa es la diferencia. No quiso decirlo de... ¿Vieron, no? Clarividencia. No hay posibilidad. ¿Se curó? No se curó. Es como negar. A ver, las elecciones no pasaron. Entonces, vamos a ver, para entretenernos con la dislexia, que es muy enfatizada toda la conciencia fonológica y cómo hay que aprender a leer, y esto viene de Estados Unidos, donde hacen spell contest, que son todos los concursos nacionales de deletreo, a ver quién deletrea más rápido, porque el inglés tiene una especial dificultad para el deletreo. Y vamos a ver cómo lee este chico, cómo lee deletreando, fíjense. ¿Qué letras pone? W-O-W-E-L-C-O-M-E, alfombra. Bien. Alfombra. Por último, para dar lugar a la charla, un investigador que se llama Pedro Bekenstein dice: el cerebro está sobrevalorado, mucha gente vive lo más bien casi sin usarlo. Y dos cosas respecto al tiempo. Safransky escribió un libro sobre el tiempo y dice: escribo mi crítica desde la libertad. Es decir, describo el sistema tiempo, o sea, el ritmo del tiempo que se halla en diversos ámbitos vitales y laborales, pero siempre con la perspectiva de que pertenecemos en parte a esos sistemas y por lo tanto, lo creamos o no, estamos sincronizados. Pero eso no es todo. Estamos en el sistema, pero siempre un poco alejados del sistema. En caso contrario, no podríamos verlo como tal ni describirlo. También somos asincrónicos. Y ese estar fuera es lo que intuimos en nosotros como el tiempo propio, el propio ritmo. El cuidado, la atención al tiempo propio, forma parte de la experiencia de la libertad creadora. Es libre el que no se somete completamente a un sistema temporal. Se trata de hacerse disidente de la comercialización actual del tiempo. Del mismo modo que hay diversas verdades, también hay diversas velocidades. Una vida es rica si participa de diversas velocidades. Y finalmente, dice, esa es precisamente la oportunidad de la democracia. La vitalidad de la sociedad queda garantizada por el hecho de que nosotros, apoyados por reglas institucionales, nos ayudemos recíprocamente a preservar la posibilidad de un comienzo propio en cada caso. Se trata de conservar una cultura política que permita a cada uno hacer su comienzo, o al menos buscarlo. En ese sentido es que yo les decía lo de creadores de posibilidades, ¿no? Que tenemos que en todo caso plantearnos cómo podemos hacer posible lo improbable. Lo probable ya está, es lo que hay. Bueno, ¿puede haber otra cosa? ¿Puede haber otra alternativa, alguna alternativa a esto que hay? ¿O debemos quedarnos de brazos cruzados, impotentes ante lo que hay? ¿O intentar crear alguna otra cosa? Siempre tendremos limitaciones, pero tal vez muchas de esas limitaciones las podemos como encaminar de otra manera. Bueno, por ahí podemos charlar y comentar algunas situaciones que ustedes quieran compartir en este ratito que nos queda, que es hasta las 19:30 más o menos, ¿no? Que tenemos. No. Dale. Demos tiempo para que vaya. También propongo, si quieren, acercar alguna pregunta por escrito, es viable también.
A mí me parece que seguramente en las aulas y en las escuelas algo de todo esto que he comentado debe resonarles y probablemente haya situaciones que cada uno de ustedes haya vivido al respecto que por ahí pueda compartir. Espera que... ¿Hay micrófono inalámbrico? Ahí está, para ella. Quería saber si pensás que es desacertado en ese mirar cómo existe el alumno que tenemos, tratar de afinar el lápiz y acercarnos a de qué manera existe. O sea, a veces se cae en esto de no diagnostiquemos, pero en el tiempo en el que decidimos si sí o si no, vamos perdiéndolo, ¿no? ¿O no? ¿Cómo sería eso de afinar el lápiz? Un poquito más, a ver. Porque se dice que los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz. Y no queremos caer en esto de diagnosticar o sobrediagnosticar. Pero a veces no se lo ve auténticamente hasta que no nos ponemos a examinarlo, a ver cómo aprende, cuáles son sus historias de vida, qué hay detrás de lo que se ve en el aula. Tal cual. Ni una cosa ni otra, ¿no? No, es que justamente un buen diagnóstico es algo muy importante. Un buen diagnóstico apunta a entender, a comprender, a leer entre líneas qué determinaciones de un sufrimiento, de una dificultad hay. No meramente a describirlas y asignarles una causa biológica, sino tratar de pensar, bueno, efectivamente, diagnosticar en medicina es clave. Si yo soy médico y no diagnostico, voy perdido, digamos, no voy a ayudar a nadie. Por eso el diagnóstico, cuando tomás la frase Gisela, no es una mala palabra, en todo caso es una hipótesis de trabajo. Para llegar a una hipótesis de trabajo tengo que hacer sobre qué quiero trabajar. Por eso se trata de pensarlo en términos de cuál es la lógica de padecimiento, qué factores ingresan, involucran, qué aspectos personales, familiares, sociales, culturales hay y de qué manera se puede intervenir sobre eso. Claramente, siempre, en principio, el diagnóstico debería ser pensado situacionalmente, por eso yo digo en la infancia y no de la infancia. No diagnosticar, digamos, sería como si yo dijera, no, yo soy médico, estoy peleado con el diagnóstico, no voy a diagnosticar. Bueno, pero tengo una angina. No, para mí usted no, para. En todo caso, hay un médico, un chiste de un médico que dice, usted le dice al paciente, padece la enfermedad de Biederman. No me diga, doctor, ¿y eso es muy grave? No lo sé, señor Biederman. ¿No? Bueno, entonces hay que ver cuál es la enfermedad que padece Biederman, ¿no? Entonces sí, el diagnóstico es muy importante, depende cómo se haga. Lo mismo, ¿medicar a un chico está mal? No. Medicalizar una problemática está mal. Pensar que un chico o que una situación se resuelve con medicamentos, pensar que la cura de un paciente pasa por la medicación, eso sí está mal, porque es tomar la parte por el todo. Ahora, si yo tengo un chico, pongámosle, desorganizado, aterrado, agresivo, que padece de un montón de síntomas y no puede a partir de eso permanecer ni establecer vínculos, ni permanecer en un aula, ni en su casa, ni está como una bola sin manija, probablemente una medicación lo puede ayudar. Ayudar es un aspecto de la cuestión, ¿no? Yo siempre digo que psicofármacos en la infancia se deben aplicar cuando no hay más remedio.
pero son un remedio para ciertas cosas, pueden remediar ciertas cosas, ¿sí? El asunto es, como digo, no tomar la parte por el todo. Entonces, bueno, ya lo curé. No, para. Lo ayudaste, lo atenuaste, hiciste que el chico esté más sereno, esté por ahí más sensible, esté más abierto, esté menos asustado, ¿no? Si el pibe ve que los que se le acercan son figuras temibles, ¿cómo va a jugar con un chico? Tenemos que tratar de bajarle la paranoia. Y entonces ver de qué manera, pudiendo jugar con un chico, esa paranoia va disminuyendo porque él hace una experiencia en relación a ese chico que desmiente su delirio o su fantasma, ¿no? Hay una manito por ahí atrás. Espera, porque yo te escucho, pero me parece que los demás de las otras aulas... Hola, buenas tardes. Quería saber la opinión con respecto, en un aula, no sé, por ejemplo, de primer grado, con la nueva ley de inclusión de hace varios años, que haya, no sé, 2 chicos con diferentes diagnósticos, con autismo, otros 2 chicos más con diferentes diagnósticos, sin entrar en la clasificación, pero bueno, hay un CUT y hay un diagnóstico. ¿Qué piensa usted cuanto al aprendizaje de este nuevo paradigma? A ver. Afilo el lápiz. ¿Cómo? Afilo el lápiz, digo. Sí, no. A ver. 2 cosas. Una amiga dice, las escuelas comunes deberían ser más especiales y las escuelas especiales deberían ser más comunes. A lo que apunta es a que haya una especie de flujo de posibilidades para los chicos. Yo he supervisado muchas veces a todos los CENTES, que son escuelas especiales de la ciudad de Buenos Aires, que tienen una configuración muy distinta porque son grupos muy pequeños, con 4 o 5 chicos, con un docente o 2 inclusive, y con un horario acotado, digamos. Es una escuela como a medida, no es de confección, se puede decir. Ahora, ¿qué puede hacer una escuela para alojar a chicos que funcionan de otra manera? Puede ser enriquecedor para los otros chicos, puede ser enriquecedor para ellos, estar con chicos, digamos, que tienen a lo mejor un poquito más de posibilidades de aprendizaje que ellos. Bueno, ahí me parece que se juega la cuestión, ¿no? No creo que la cuestión se resuelva encajando a un chico en ningún lugar, ni encajándoselo a un docente. Pero sí creo que está en los docentes el desafío de que ese chico deje de ser un certificado único de discapacidad, un diagnóstico psiquiátrico, para pasar a ser Manuel. ¿Cómo hago para ayudarlo a Manuel a aprender? ¿No? ¿Me va a tomar más tiempo? Sí. ¿Puede ser que me venga bien que otro chico me ayude para que Manuel aprenda? Por ahí. ¿Qué podemos hacer para que Manuel siga siendo alumno en este grado? ¿Qué formato de alumno es capaz de tener Manuel? Porque probablemente no pueda ser el mismo que otro. Requerirá que en vez de estar 1 hora y media sentado tengamos que hacer otro tipo de cosas, experiencias más vivenciales, más prácticas, más concretas. En fin, ¿qué puedo hacer yo en relación a este chico diverso o a estos chicos diversos? ¿Cómo la escuela aloja a estos chicos diversos? No que se mantiene igual a sí misma todo el tiempo. La escuela ha ido cambiando a lo largo de los años. Entonces es posible que la escuela... ¿Hasta dónde esta escuela puede alojar a esa diversidad? ¿Hasta dónde estar alojada esa diversidad le hace bien al pibe? ¿No? ¿Hasta dónde le convendría estar, a lo mejor, hacer un pasaje por otra escuela? ¿O no? Bueno, si esto se manejara no burocráticamente, sino con flexibilidad y lo más cerca de las posibilidades del chico, yo creo que eso admite un montón de variantes posibles y no una sola respuesta, ¿no? Opciones, me parece que tiene que haber. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Una pregunta más. Hola, si yo quería hablar sobre el vínculo entre salud y educación, ¿no?
porque a veces nosotros tenemos a los niños en un tratamiento y es un ratito, 1 hora, 1 vez por semana o 2 veces por semana, y estuve yo del lado de salud y del lado de educación. ¿Qué pasa cuando el maestro tiene a ese mismo Pedro, que nosotros tenemos 1 hora, 4 horas todos los días, con un grupo de 30 niños? ¿Cómo están los otros niños? ¿Cómo está Pedro? ¿Cómo está el maestro? Incluir, tener, recibir a Pedro implica un desafío muy grande. Es verlo a él, es ver a los otros niños, y me parece que en esta diferencia entre salud y educación están las cosas un poco confundidas, ¿no? O sea, los eslogans y todo suenan muy lindos, pero cuando tenemos que estar en la escuela, la realidad a veces no es tan fácil. Bueno, quería saber qué piensas de esto. No, la realidad no es fácil, si no, no estaríamos acá. No, claro que sí. Estaba pensando en alguna experiencia que pueda permitirnos pensar, porque ahí hay un desafío, ¿no es cierto?, que es el desafío de nosotros encontrar alguna manera de posicionarnos diferente. Supongamos que yo atiendo a una directora de un jardín privado, un jardín como muy inclusivo. En ese jardín, que es, por otro lado, no es un jardín de élite, es un jardín de barrio. Hay una aula donde hay más o menos 20 chicos. De entre esos 20 chicos hay 3 chicos con dificultades. En esa aula hay 3 docentes, no 1, 3. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros, hago un punto, un paréntesis, nosotros decimos, desde el Fórum Infancias, proponemos que haya una pareja pedagógica por aula. Porque nos parece que un docente con 30, 25, 40 alumnos no puede ejercer una función adecuadamente. Si hubiera 2, ahí hay formas distintas. Por ejemplo, en Escocia hay un proyecto que se hizo en varias escuelas, en donde había al frente de cada grado una maestra de grado y una maestra de arte. No para que diera clase de arte, sino para que la maestra de grado y la maestra de arte diseñaran juntas cada tema y cada clase, de una manera más friendly, más atractiva, más creativa. Por supuesto que se trata, diría, de que esas 2 personas trabajen con ganas y articuladamente, no que se turnen para faltar o cosas por el estilo, cosa que podría viciosamente también ocurrir. ¿Qué pasa con esta directora? En esa aula hay, como les digo, 20 chicos, 3 docentes, 3 chicos con dificultades. Ninguno de los 3 docentes quiere hacerse cargo de dedicarse más a esos chicos. Ahí hay un problema de formación. Hay un problema de formación docente, de objetivos, de expectativas, de gustos, de deseos, de ganas, de compromiso, ¿no? Entonces, esa es una parte de las cosas que hay que revisar, porque ahí tenemos una proporción que podríamos decir ideal. Hay un docente cada 7 chicos, ¿no?, o menos. Y sin embargo, pareciera que no logra interesarlos a los docentes en trabajar con estos chicos, porque consideran que estos chicos no deberían estar ahí, deberían el neurólogo, bla, bli, blu. Bueno, esa es una parte del problema, que yo creo que es la parte del desafío de las escuelas. A ver, el desafío de la salud mental, cuando yo me pongo del otro lado, es transformar las instituciones de salud mental, no reproducir la lógica del manicomio ni cosas por el estilo. Si lo hacemos, estamos incurriendo en un error que hace daño a los pacientes. Entonces, quiero decir, me pongo el sayo del otro lado. No es que yo diga, ustedes tienen que transformarse y yo los miro desde arriba. Yo creo que todos tenemos que transformarnos, que las instituciones responden a una época que ya pasó. Sí. En eso estaría beneficiado la infancia en pleno, digamos.
en un cambio del paradigma de la educación, digamos, de en qué lugar está el aprendizaje formal, de cuaderno, y el aprendizaje de la vida, digamos, estaría beneficiada la infancia a pleno, y ahí me parece que sería más viable todo, ¿no? No sé si me explico, pero sí. bueno. Sí, puede ser. A mí me parece que, por ejemplo... en esta relación de que un docente que tiene 20 niños y no quiere hacerse cargo de la discapacidad, me imagino que los otros 20 niños tampoco la deben pasar muy bien. No, seguramente. Depende, habrá que ver. A veces sí, a veces no. Depende de los chicos. A veces del chico difícil y de los otros chicos, porque muchas veces hay una enorme solidaridad entre los chicos. Enorme solidaridad entre los chicos. Sí, sí. ¿Sí? Se me fue de la cabeza lo que te iba a decir. Perdón. Pero sí. Sí, yo creo que hay que pensar sin forzar las cosas y los chicos aportan lo suyo, verdaderamente. Ya se me va a volver. Bueno. ¿Sí? Bueno, no va a volver porque tenemos que dejar. Bueno. Sí. ¿Vamos? Sí. ¿Para qué? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cree usted que es positiva la implicancia de las neurociencias en la escuela? ¿Y hasta dónde uno como docente debería de darle importancia? Entendiéndose a la neurociencia como esa nueva forma de comprender el cerebro y la conciencia, ¿no? Yo creo que no así. Creo que en todo caso habría que pensar de qué manera, no las neurociencias que vengan los neurocientíficos, de qué manera aporta al aprendizaje de los chicos algo de lo que las neurociencias pudieran, digamos, transmitir o haber descubierto. En general, hay algunos descubrimientos, muy pocos, que requerirían, primero, que sean validados, segundo, que sean validados en grupo, tercero, que sean validados en las aulas, cuatro, que ver qué intervenciones posibles hay. Hay como 4 fases entre el traslado de un descubrimiento a su aplicación práctica. En general, esas fases no se hacen. Se pasa del 1 al 2. Entonces los chicos hacen ¿no? o se tocan, o hacen cosas raras, o repiten, o se insiste con la conciencia fonológica, con que el deletreen. A mí me parece que hay que revisarlo, eso, hay que revisarlo. La escuela debería ser la que, digamos, yo como docente, a mí me dice un docente, ¿qué de la pedagogía te puede servir a vos en tu trabajo con niños? Yo no me voy a convertir en pedagogo, voy a ver qué de la pedagogía me sirve para mi trabajo psicoanalítico con niños. Entonces, ¿qué de las neurociencias pueden servirle a la pedagogía y a las escuelas? Son las escuelas las que lo deberían decidir. No incorporar, adoptar a un pequeño neurocientífico dentro de nuestras cabezas, porque eso en realidad sirve para muy poco. Cuando se discutió la ley de dislexia en Gran Bretaña, la conclusión de la Cámara de los Comunes en el 2009 es que el diagnóstico de dislexia no sirve para nada. Que lo importante es tener un acercamiento a los chicos que tienen dificultades en la lectoescritura y que todos se benefician, sean supuestos disléxicos, supuestas causas orgánicas o no, de métodos más amigables, más lentos, más trabajados para con los chicos. Y que entonces lo que tenemos ahí es un chico que le cuesta leer y escribir, no un disléxico. Entonces el término dislexia no sirve para nada. ¿Sí? Hay tablets, Samsung, tengo el video de propaganda de las tablets de Samsung para la dislexia, son buenísimas. Para los disléxicos, ¿no? Son divertidísimas para todos. Samsung debería darle a todos los chicos las tablets, no a los disléxicos. Pero para tener esa tablet tenés que tener el certificado de discapacidad que diga que sos disléxico, ¿no? Entonces, ¿por qué? Digamos, en todo caso, no se trata de convertir, algo así como lo que se sabía antes,
Entonces, ejemplo, el hijo de un distinguido pediatra que dice haber sido disléxico, me decía, yo sufrí mucho porque antes, cuando yo iba a la escuela, me decían que yo era un burro, y ahora yo sé que era disléxico. ¿Y cuál es la ventaja? Digamos, en todo caso, no tendrías ni que ser ni burro ni disléxico, ninguna de las dos, porque caemos en la misma lógica. Hay que poner un nombre patológico a alguien que tiene una dificultad. No. Tenés una dificultad, bueno, a ver, ¿cómo se resuelve? Y esa dificultad, ¿tiene base orgánica? Momentito, realmente es imposible diferenciar si en un chico con lectoescritura difícil, si tiene una base orgánica o no. O si eso depende del pobre estímulo, de lo que fuera. Entonces, las neurociencias deberían ser asimiladas críticamente. Eso es lo que digo, críticamente. Aporte por aporte. Y no como llegan los embarques de Adidas. Te mando zapatillas, te mando varios número 48 que no se los va a poner. Las empresas mandan a los negocios y los negocios tienen que meter en el traste después, pero se las mandan así. Bueno, no hay que comprar indiscriminadamente. Hay que filtrar, hay que pensar lo que uno utiliza. Somos nosotros los que las utilizamos. Bueno, seamos críticos.